En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video, hablando de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Ignacio ya era un hombre de 70 años y había sido obispo de la comunidad de Antioquía durante 40 años, cuando fue sentenciado a ser arrojado a las bestias en el anfiteatro Flaviano de Roma. En su juventud había sido discípulo del apóstol Juan. El amor del discípulo amado de Cristo había encontrado un digno sucesor. Ignacio anhelaba la muerte de los mártires. Sufría mucho con la arbitrariedad de los guardias, ya que en sus cartas compara a los soldados con 10 leopardos, que cuanto más se procura apaciguarlos, más feroces se vuelven. Después de un largo viaje por mar, alrededor de las costas de Asia Menor, llegó finalmente, más muerto que vivo, a Esmirna. La escolta requería un descanso e Ignacio tuvo permiso de hospedarse en la casa de su amigo Policarpo, obispo de Esmirna. De inmediato acudieron delegaciones de las comunidades cristianas de Asia Menor, sacerdotes y seglares, para recibir la bendición de Ignacio y para encomendarse en su oración. Los cristianos se encontraron con un anciano cuya fuerza física estaba quebrantada, pero cuya mente no se cansaba de suplicar que se evitaran, a toda costa, los defectos que corroen a las comunidades. Las disputas, el espíritu de sectarismo o división y la rebeldía en contra de los superiores eclesiásticos. Insistía, finalmente, en que perseveraran en la fe legada por los apóstoles, a pesar de los ataques del paganismo y la herejía. Ignacio sabía exactamente que sus últimas palabras nunca serían olvidadas y que aún los hijos y los nietos de aquellos hombres las recordarían. Se habría sentido un mal sembrador, si no hubiera agotado las últimas posibilidades en su trabajo apostólico. San Ignacio no se dio por satisfecho con la palabra hablada, sino que la cimentó con cartas que dictó muy deprisa. Exhortaba a las comunidades a perseverar en la unión del culto divino y de la doctrina católica. Prendas de esta unión son la Eucaristía y el vínculo con el obispo de Roma. Por esta razón San Ignacio exigía obediencia a la Iglesia romana, ya que ésta es la nombrada a presidir la unión del amor. San Ignacio envió a la Iglesia de Roma el mensaje más hermoso. Se le había hecho saber que tratarían de conseguir una atenuación de su sufrimiento o hasta una suspensión de la sentencia de muerte. Su respuesta fue una vehemente súplica de no impedirle el cercano regreso a Dios. No me manifiesten favores inoportunos, dejen que yo sea un alimento para las bestias, porque quiero ser trigo divino y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Ignacio había tenido la esperanza de poder desembarcar en Puteoli, como Pablo lo había hecho antaño, pero su barco se dirigió a Porto, cerca de Ostia. Allí lo estaban esperando las delegaciones de la comunidad romana. Le dieron el beso de la paz y, orando, lo acompañaron en su camino rumbo a la muerte. El mismo día de su llegada a Roma, fue despedazado por los leones, este gran confesor. El año del martirio del santo es difícil de determinar. Fue sin embargo, entre los años 107 y 117. Entre aquellos, que bajo Trajano sacrificaron su vida por la fe, Ignacio era indudablemente la personalidad más importante. Ignacio de Antioquía murió en el Coliseo de Roma, que todavía hoy en día sobresale por encima del conjunto de las casas romanas con sus enormes bóvedas y arcadas. Un escritor de nuestra época lo ha nombrado el gran matadero, porque en esa arena fueron derramados ríos de sangre. Sangre de animales salvajes perseguidos sin piedad hasta la muerte. Sangre de gladiadores que tenían que luchar el uno contra el otro hasta la muerte, sangre de cristianos, tanto de hombres como de mujeres, que allí confirmaron su fe con la muerte. Oración. Dios eterno y todopoderoso, que has querido glorificar a tu Iglesia con el testimonio de los mártires, concédenos que el glorioso martirio que mereció a San Ignacio una corona inmortal, fortalezca cada vez más nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
continuar este video, ahora veremos a uno de los más importantes hombres y santos de la Iglesia, estoy hablando de San Lucas, evangelista. Griego por la cultura, Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre. Procedente de Antioquía de Siria, médico de profesión y compañero inseparable del apóstol San Pablo, es el reflejo del espíritu helénico en la revelación del suceso más conmovedor del mundo si se observa, confrontándolo con los otros evangelios, escritos por judíos que ante todo describen la obra de salvación de Jesús a la luz de las vivencias propias. No está aclarado si Lucas conoció personalmente al Señor y perteneció al grupo de sus discípulos, pero sí tuvo la ventaja inestimable de ser, durante 17 años, el colaborador más estrecho y de confianza de Pablo, el apóstol que quizá mejor se interiorizó en la doctrina de Cristo y la esencia de la salvación. Es posible que Lucas haya recibido algunos datos de María, la madre de Jesús. Al médico de corazón bondadoso y lleno de compasión, le impresionó el Hijo del Hombre como salvador de enfermos y pecadores, como gran amigo del hombre, como taumaturgo y como bienhechor. En vista de los acontecimientos, no le importaba mucho fijar exactamente la fecha y el lugar, sino que quiso ofrecer a la humanidad un cuadro lo más impresionante posible del espíritu y del sacerdocio de Jesús. En ello empeñó todo su arte. La lengua culta de un griego fue la herramienta de su entusiasta convicción. Si San Pablo lo consideró digno de participar en su agotadora labor misionera, tuvo necesariamente que sobresalir. De hecho, Lucas, como médico no solo siguió a su maestro para cuidar a los enfermos, sino que cooperó activamente cuando se trataba de conquistar para el único Señor, muerto y resucitado, a las comunidades reacias de judíos de la dispersión, lo mismo que a los paganos de las grandes ciudades, asiduos devotos de los dioses. Compartió con el apóstol de los gentiles las fatigas, los peligros y los malos tratos. Sanó, como Pablo, a los enfermos invocando al Espíritu Santo, recibió honrosos regalos o fue expulsado con afrentas y oprobio. También acompañó a San Pablo en la prisión. Fue el único de todos los amigos y discípulos que se quedó con él hasta su muerte. Con agradecimiento melancólico, San Pablo recordó en sus cartas su lealtad y su espíritu de sacrificio. Más grande aún debe ser nuestra gratitud para ese hombre que fue el único que nos legó la historia de la joven iglesia después de la ascensión del Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Humildemente calla todo lo suyo. No quiso dar la impresión de contarse entre los elegidos. Según la tradición, después de la ejecución de San Pablo y de haber escrito sus 2 obras, predicó en Acaya. Con seguridad vivía en el año 70, cuando se esperaba el fin del mundo y la venida de Cristo para el juicio final. El año 357 las reliquias del evangelista fueron llevadas de Tebas, en Boesia, a Constantinopla. Ya antes los médicos lo habían elegido como su patrono especial. En la oración litúrgica de la Iglesia, las personas consagradas a Dios rezan diariamente el Benedictus cántico de Zacarías, y el Magnificat cántico de la Virgen María, de los textos sagrados que nos transmitió por inspiración del Espíritu Santo. Para todos los fieles uno de sus textos más preciosos es el Evangelio de Navidad, el anuncio de la buena nueva, que comunicó el evangelista a todo el pueblo. Oración. Señor, tú que elegiste a San Lucas para revelar al mundo, mediante su predicación y su evangelio, el misterio de tu predilección por los pobres, haz que todos los que hemos recibido de ti la gracia de conocerte, unidos por un profundo espíritu de fraternidad, demos al mundo testimonio claro de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos a la mitad del video, y ahora veremos a 2 santos muy importantes, ellos son San Juan de Brebeuf y San Isaac Jogues, presbíteros y compañeros, mártires. Entre los años 1642 y 1649, 8 miembros de la Compañía de Jesús, que predicaron el Evangelio en la parte septentrional de América, estado de Nueva York y en la provincia de Quebec, fueron muertos por los indígenas hurones e iroqueses, después de atroces tormentos. Juan Brebeuf, natural de Condé-sur-Vire, Normandía, donde nació el 25 de marzo de 1593, tenía 24 años cuando ingresó al noviciado. La enfermedad que durante su magisterio lo obligó a guardar absoluto reposo, no disminuyó su celo por las misiones. Recibió el sacerdocio en la Cuaresma de 1622.
Pasó después a las misiones de Nueva Francia, Canadá, y estuvo en ellas desde 1625 hasta 1629. Cuando ya dominaba la lengua de la tribu de los hurones, tuvo que volver a Francia, debido a las relaciones políticas entre esta nación e Inglaterra. El 20 de enero de 1630 pronunció sus últimos votos en el colegio de Rouen. En 1633 retornó a la misión y por 4 años fue el superior. Sufrió heroicamente el martirio en la villa de San Ignacio, Canadá, el 16 de marzo de 1649. El Isaac Jogues nació en Orleans, el 10 de enero de 1607. A los 17 años ingresó al noviciado de Rouen y, transcurridos sus estudios, fue ordenado de sacerdote a finales de 1636. Al año siguiente partió hacia las misiones de Nueva Francia. En 1642, camino a Quebec, cayó prisionero de los indígenas Mohawk, junto con Renato Goupil. Los naturales les arrancaron las uñas de las manos y le cortaron los 2 índices. A Renato lo asesinaron. Isaac Jogues sirvió durante 1 año como esclavo. Logró después huir y volver a Europa. Hacia junio de 1644 regresó a la misión de Quebec. El 18 de octubre de 1646, cuando dirigía una embajada de amistad con los indígenas iroqueses, recibió la muerte en Auriesville, Nueva York, junto con Juan de Lalande. El P. Antonio Daniel, de Dieppe, Normandía, entró al noviciado de Rouen en 1621, cuando tenía 20 años de edad. Recibió la ordenación sacerdotal en 1630. Llegó a la misión de Quebec el 24 de junio de 1633. Sufrió el martirio el 4 de julio de 1648 en el pueblo de San José, Canadá, en una de las incursiones de los iroqueses. El P. Gabriel Alemant, de París, ingresó al noviciado el año 1630, a los 20 años de edad. A sus primeros votos añadió el de ir a las misiones. Era de salud endeble. A los 6 meses de estar entre los hurones alcanzó la palma del martirio, el 16 de marzo de 1649, junto con Juan de Brebeuf. El P. Carlos Garnier, era también de París, donde había nacido el 25 de mayo de 1605. A los 19 años entró al noviciado y fue ordenado de sacerdote en 1635. Llegó a la misión de Nueva Francia con el P. Isaac Jogues en 1637. Estando en el pueblo de San Juan, Canadá, alcanzó la palma del martirio el 7 de diciembre de 1649. El P. Noel Chavanel, a diferencia de los anteriores que pertenecían a la provincia de París de la Compañía de Jesús, era de la de Tolosa. Tenía 17 años cuando ingresó al noviciado, en 1630. Fue profesor de retórica en Francia, pero no tenía aptitudes para las lenguas indígenas. Sin embargo, hizo voto de ir y permanecer en las misiones. Era compañero del P. Garnier en el pueblo de San Juan. Para defender a los cristianos de la invasión de los iroqueses, salió con ellos a campo traviesa. En uno de los bosques cercanos, fue muerto por un indígena apóstata. Poco después, el indígena apóstata confesó haberle dado muerte por odio a la religión cristiana, porque, según decía, todos los males les habían sobrevenido, a él y a los suyos, después de haber abrazado la fe. Fue en diciembre de 1649. Renato Goupil y Juan de Lalande, no tenían votos religiosos. Eran lo que se llamaba donados, es decir, individuos consagrados por entero al servicio de los misioneros. El primero llegó a la misión de San José en 1640. Tenía práctica en la cirugía. Testigo de su martirio fue el P. Isaac Jogues, el 29 de septiembre de 1642. Juan de Lalande era de Dieppe. No se sabe más de él. Murió con el P. Jogues en 1646. Oración. Dios nuestro, tú que quisiste santificar los principios de tu iglesia en América del Norte con la predicación y con la sangre de los santos Juan de Brebeuf, Isaac Jogues y compañeros, mártires, haz que, por su intercesión, la fe y la vida cristianas florezcan por todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuar este video, ahora te hablaré de San Pablo de la Cruz, fundador de los clérigos descalzos de la Santa Cruz y la Pasión. La vida de un santo no podrá nunca entenderse con criterios humanos.
Según estos, el santo podría aparecer como un loco o un desequilibrado. Según los datos históricos no se puede descubrir la verdadera imagen del santo. Debemos reconocer que cada santo es una nueva y original creación de la gracia de Dios por la cual Dios desarrolla libremente las facultades especiales que le ha dado y nos deja un mensaje especial a nosotros. En el caso de Pablo Francisco, tenemos que reflexionar con más frecuencia y profundidad sobre el precio por el cual hemos sido rescatados, la pasión y la cruz de Cristo. Pablo creció en un pueblo de Castellazzo, cerca de Génova, y recibió de sus ejemplares padres, con sus 15 hermanos, una verdadera educación cristiana. El padre leía y explicaba en el hogar la Biblia y la vida de los santos. La madre enseñaba a sus hijos el valor del sufrimiento a los ojos de Cristo crucificado. Pablo, con su hermano Juan Bautista, buscaba formar con otros jóvenes una confraternidad juvenil de vida espiritual. En el muchacho se observaba una inclinación a la penitencia, caso totalmente insólito para un joven entre los 15 y los 20 años. El motivo era la compasión personal que él sentía por los dolores de Cristo, pero también por los de cualquier ser humano que sufría. Su párroco y las mujeres beatas del lugar no lo tomaban en serio. Pero su obispo, el ordinario de Alejandría, le permitió, al llegar a los 25 años, llevar un hábito especial de penitente en señal de su vida voluntaria de mortificación. En una celda primitiva, al lado de la sacristía de la iglesia de San Carlos, en Castellazzo, pasó Pablo 40 días de oración y penitencia, redactando ya las reglas para la congregación que debía fundar en honor de la pasión y cruz de Cristo, siguiendo una voz interior. Sin embargo, hasta la fundación del noviciado, en el año de 1727, al pie del monte Argéntaro, pasaron 7 años llenos de pruebas y experiencias apostólicas. Nuestro santo estudió teología con su hermano Juan y ambos fueron ordenados sacerdotes. Con claridad reconocieron el camino para el futuro. Salvar almas por 2 caminos. El interior, de una vida de santificación en el convento. Y el exterior, por la predicación de retiros y misiones en las iglesias de una Italia perjudicada por continuas guerras. Por la ejemplar amistad que había existido entre los 2 hermanos sacerdotes, Pablo y Juan Bautista, el Papa le confió más tarde a Pablo la Basílica Romana de los Santos Juan y Pablo, en el Monte Celio. La fundación de los sacerdotes de la Santa Cruz y la Pasión, llamados también pasionistas, progresó cuando el Papa Benedicto XIV mitigó la original rigidez de las penitencias físicas. Además de estas penitencias, Pablo soportaba una cruz especial. Tremendas luchas interiores, tentaciones y abandono espiritual. Todo lo supo vencer por el amor a Cristo crucificado. Cuando en muchos países de Europa, por las ideas del iluminismo y de la masonería, fueron atacados los votos religiosos y disuelta la Compañía de Jesús, el Papa concedió la dignidad de orden a los pasionistas. Predicando con la cruz en la mano e inspirando al pueblo a la piedad en sus misiones, con procesiones, cánticos, vigilias y penitencias comunitarias, el santo logró de nuevo enseñar al mundo la gran verdad de que la cruz es nuestra única esperanza para la salvación personal y comunitaria. Al fin de su vida, pudo fundar también las religiosas pasionistas. Murió el 18 de octubre de 1775, a los 80 años de edad. Oración. Señor y Dios nuestro, que la intercesión y el ejemplo de San Pablo de la Cruz, que tuvo un amor tan intenso por Cristo crucificado, nos alcancen la gracia de abrazar con valor nuestra cruz de cada día. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar este video te voy a hablar de 2 santos que estuvieron al lado de Jesús, ellos son San Simón y San Judas, apóstoles. En las 2 listas de los apóstoles figura Simón en el penúltimo lugar, después de Judas Tadeo y antes del traidor Judas Iscariote. Llevaba el sobrenombre de Cananeo. Este sobrenombre no indica su lugar de origen, más bien es una característica que quiere manifestamos el partido al cual pertenecía cuando fue llamado por Cristo. Era el partido de los fanáticos, de los judíos extremistas que querían por todos los medios luchar por la independencia del pueblo de cualquier dominación extranjera. Odiaban a los romanos y consideraban una traición el aceptar su dominación y pagarles los impuestos que exigían. Por sus actos de terrorismo llevaron finalmente al pueblo judío a la guerra, que terminó con la total destrucción de Jerusalén en el año 70 DC.
Por el Evangelio no sabemos nada en concreto del apóstol Simón. Su transformación en verdadero discípulo de Cristo habrá sido difícil como la de los hermanos Santiago y Juan, quienes pedían puestos de honor a la derecha e izquierda de Cristo en el reino mesiánico. Simón tuvo que aprender también que Cristo no vino a dominar como los gobernantes de este mundo. Tuvo que prepararse para compartir el cáliz de la pasión con Cristo. La tradición romana indica, sin que haya ninguna prueba histórica, que predicó junto con Judas Tadeo en Persia y ambos recibieron la palma del martirio. La razón por la que Cristo eligió a sus apóstoles entre esta clase de hombres decididos, estriba en que también el reino de los cielos necesita fuerza y los violentos lo arrebatan. El Papa Juan Pablo II dice en su encíclica No en vano Jesucristo dijo que el reino de los cielos está en tensión y los esforzados lo arrebatan y además, que los hijos de este siglo son más avisados que los hijos de la luz. Aceptamos gustosamente este reproche para ser como aquellos violentos de Dios. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.